compañero Leandro Santoro. Es un honor venir a la casa de las trabajadoras y los trabajadores. Yo la tengo a Paulita, que trabaja conmigo, que se entrerreala y me deconstruye todos los días. Y obviamente también es un orgullo y un honor también haber escuchado los conceptos que todas las oradores y oradores han vertido hasta acá, porque habla que hablamos un mismo lenguaje. Cristina decía ayer que no era tiempo de neutrales. Yo creo saber qué quiso decir con eso. Quiso decir que no es tiempo de cagones. Y como yo no soy ni neutral ni cagón, quiero hacer votos también para que mi amigo Catalano sea secretario general de lo que es los trabajadores y las trabajadoras. Cómo tomaba decisiones. Él decía que él le gustaba juntarse con la gente que se le parecía. Y hay un cuento de un personaje negro que se llama Manuel Mandev, que dice que él tenía que los porteños de elegir quién elige primero. ¿Acá también se usa? Bueno, puede ser que la hayamos robado. Es típico de porteños, pensamos que inventamos todo. Manuel Mandev decía que esa era una situación, era uno de los lances más complejos en la vida de los hombres, porque en general uno se daba cuenta qué tan mal iba jugando, qué tanto se iba degradando el cuerpo a partir de cuánto se retrasaba que lo eligieran a uno, ¿no? Porque siempre se elegían a los más habilidosos con la pelota. Pero él, cuando armaba los equipos, lo hacía con un criterio distinto. Él decía que no elegía a quienes jugaban mejor, sino elegía a quienes sentía más cerca de su corazón. Porque la derrota, cuando te toca vivirla, es mucho mejor vivirla con los amigos que con los enemigos. Y la victoria, cuando toca, también es imprescindible vivirla con aquellas personas que uno tiene cerca del corazón. Y yo tengo la sensación que cuando hablamos de construir la unidad, hablamos de construir un núcleo duro, de aquellos cuadros y de aquellos militantes que han logrado ganarse el prestigio y el afecto de todos nosotros a partir de la lucha cotidiana de tantos años. Yo encuentro que la amistad es la etapa superior de la solidaridad, y para mí es muy importante reivindicar la bandera de la amistad, porque quien quiere construir una sociedad de iguales, quien quiere derrotar culturalmente al neoliberalismo, tiene que construir una sociedad de hermanos y hermanas. Cuando la Revolución Francesa hablaba de las tres banderas, ¿no?, de la igualdad, de la libertad y la fraternidad, hacía referencia a eso, a la precondición imprescindible de agruparse en función de los sentimientos, de las sensibilidades, de las ideas y de las luchas compartidas. Así que cada vez que uno encuentra que hablamos un mismo lenguaje, que tenemos los mismos símbolos, que nos emocionamos por las mismas cosas, que compartimos las mismas experiencias, uno se siente hermano de aquellas personas que luchan en lugares distintos de la patria, que tal vez sin conocerse se sienten parte de la misma familia. Así que yo me siento también parte de la familia trabajadora y de la verde y blanca. Pero ahora el desafío es complejo, porque el desafío nos pone, como decía, frente a una batalla cultural que va a ser muy cruenta. Yo les voy a ser franco, yo creo que estamos muy cerca de la disolución de un régimen político electoral, pero que nos va a costar muchísimo desmantelar en términos que veamos más rápido el cambio de signo político que el cambio cultural en la Argentina. Puede incluso que logremos derrotar electoralmente al macrismo, pero nos cueste mucho derrotarlo en términos filosóficos y conceptuales.
Y esto va a suceder porque no solamente han llevado a la Argentina al abismo, sino fundamentalmente porque han logrado a lo largo de todos estos años montarse sobre el sentido común del capitalismo que ha performado nuestra forma de razonar. Es más, yo creo que tanto Néstor como Cristina siempre tuvieron como barrera difícil de franquear esa cultura neoliberal que todavía anidaba en la Argentina. Se pudo avanzar mucho en desmantelar el neoliberalismo económico y el neoliberalismo social, pero costó muchísimo desmantelar el neoliberalismo cultural. Incluso uno podría decir que hasta en América Latina sucedió lo mismo, cuando uno escucha los relatos de Lula, de Correa, de Evo Morales y de tantos otros compañeros que han tratado de construir y de fundar un nuevo orden social, siempre aparecen recurrentemente y en distintos puntos de nuestra América Latina los mismos problemas. Sectores del privilegio que tratan de imponer su lógica como si fuese universal, sectores subordinados que piensan como si fuesen patrones y dueños de campos y terratenientes. Hemos encontrado también una suerte de justificación a la resignación y al fatalismo de parte de a quienes les ha tocado perder. Gente que dice, yo he nacido en una familia pobre, entonces me tengo que resignar a ser pobre. Y hemos visto además cómo se legitiman en nuestra sociedad personas por el solo hecho de haber sido exitosos en el marco del mercado y de haber sabido acumular dinero. Tan es así que cuando tocó justificar a este gobierno la designación de los CEOs que vinieron a colonizar la estructura del Estado, lo primero que tuvieron para decir fueron que eran exitosos en el mercado y como habían sabido demostrar que eran sabios para hacer plata y iban a hacer lo mismo cuando les tocase administrar el aparato burocrático del Estado. Y lo que en cualquier sociedad democrática y desarrollada se plantearía como una contradicción insalvable, que quienes administran el interés particular no pueden administrar el interés general, en el caso de nuestra sociedad adormecida por la lógica neoliberal, funcionó como una suerte de elemento legitimador. Dejemos que se haga cargo el señor Aranguren del Ministerio de Energía, total ha demostrado ser eficiente como gerente general de la Shell. O dejemos que se ocupe la sociedad rural del Ministerio de Agroindustria, porque quién mejor que ellos conocen los problemas del campo. Bueno, así es como hoy nos estamos lamentando porque tenemos la inflación más alta de América Latina después de Venezuela, o así nos estamos lamentando porque hemos sido víctimas de un proceso de vaciamiento financiero, porque le dejamos a los agentes del poder económico y financiero internacional hacerse cargo de la reserva del Banco Central. Pero el problema de fondo es que hay un sentido común que lo legitimó. Puede que ese sentido común hoy esté en crisis como consecuencia del desmantelamiento económico que hemos sufrido, del desmantelamiento del estado de bienestar. Pero que hoy la gente le esté pasando mal no significa que asuma cuáles son las causas que provocaron ese malestar económico. Es más, el neoliberalismo logró desenganchar las causas de las consecuencias. Hay mucha gente que dice este gobierno ha fracasado porque no ha ido lo suficientemente a fondo con las propuestas que tenía, entonces se quedaron en el gradualismo y por no ir hacia el shock hoy estamos pagando las consecuencias. O hay gente incluso que dice a Macri le ha faltado coraje, le ha faltado conocimiento. Obviamente que le faltó coraje, pero ese no es el problema. El problema es que este tipo de políticas basadas en estos valores generan siempre los mismos procesos económicos y sociales. Y el neoliberalismo se mantiene siempre sobre la premisa de que el éxito se da a partir de quien acumula más, que las jerarquías sociales son deseables, y empiezan a construir una suerte de orden social basado en una lógica darwinista, donde empiezan a justificar incluso la desigualdad diciendo que es deseable vivir en una sociedad desigual porque entonces el motor del egoísmo, el crecimiento de la sociedad y el crecimiento después de bienes derrame que termina beneficiando al conjunto y alteran una serie de principios y de valores que son los que fundaron la democracia argentina. Cuando Cristina habla, nosotros pensamos, porque no está haciendo solamente una crítica a la forma de articular entre el sector público y el sector privado. Está haciendo una crítica a los valores que fundan el orden social. Repensar el contrato social en la Argentina significa, entre otras cosas, definir como sociedad qué grado de desigualdad vamos a tolerar. Una sociedad que tolera que haya chicos durmiendo en la calle. Una sociedad que tolera que haya personas
que tengan que comer de la basura y que incluso tolere el absurdo de que un cínico como Horacio Rodríguez Larreta le ponga trabas a los contenedores de basura para evitar que la calle Corrientes no se poble de homeless y de hambrientos desesperados que salen a buscar el mantenimiento de su vida día a día. Es una sociedad que ha sido derrotada culturalmente. Es una sociedad que se ha vuelto insolidaria, injusta, fundamentalmente antihumana. El neoliberalismo pudo recurrentemente reconvertirse y repensarse, porque el corazón de los valores que le dio origen no fue alterado por nuestra acción política. ¿Pudimos construir una contracultura? Por supuesto que sí. Yo cuando empecé a militar en los finales del 80, principios de los 90, era muy difícil encontrar militantes que se rebelasen frente a lo que parecía el fin de la historia. Una de las cosas que más me sorprendió del kirchnerismo fue esa capacidad de convocar a jóvenes a que se sumen nuevamente a la política, a recrear el espíritu rebelde en la política. Y se construyó un espacio de resistencia colectiva. Hemos logrado articular entre nosotros un contradiscurso, una contrahegemonía, una forma distinta de vivir. Pero no es mayoritario. El compañero hablaba recién de una suerte de empate. El macrismo no ha podido desarrollar sus planes porque existió la resistencia del movimiento popular y del movimiento obrero organizado. Y es cierto. Tan cierto como que el movimiento obrero organizado y el movimiento popular tampoco ha podido garantizar la irreversibilidad de algunas medidas como soñamos cuando terminó Cristina el 10 de diciembre del 2015. Ellos no pudieron ir todo a fondo que tenían pensado y nosotros no pudimos garantizar la defensa de conquistas y de derechos que pensamos absolutamente incorporadas para nuestra cultura. Quedamos en una suerte de empate. Hoy ese empate está en disputa en la Argentina. Ese empate hegemónico se va a resolver los próximos 4 años. Si somos capaces de construir el poder social suficiente para poder derrotar culturalmente al neoliberalismo y fundar desde ese lugar un nuevo proyecto nacional y popular que supere lo que se hizo en la década pasada, que sea capaz de desafiar el corazón del modelo neoliberal, efectivamente vamos a poder darle sentido a nuestra militancia. Porque no se limita nuestra acción política a poner la Cristina al frente de la Casa Rosada. Quien piense que nuestra militancia se resume en eso se equivoca. Cristina va a llegar si efectivamente nosotros logramos poner en crisis la hegemonía neoliberal. Y Cristina va a poder gobernar en la dirección que nosotros esperamos que se gobierne si tiene el poder social suficiente. Hay que terminar con el consenso neoliberal que dio origen a una sociedad desigual, que permitió que se desmantele el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar. No hay que suponer que porque el neoliberalismo ha fracasado en términos económicos, ha fracasado en términos culturales. Es más, y vengo a advertírselos también, así como nosotros armamos un instituto patria a pocas cuadras del Congreso, si tenemos la suerte de derrotarlos electoralmente, ellos en Barrio Parque van a armar otro instituto, el Instituto Odio. Y desde el Instituto Odio van a tratar de desestabilizarlos rápidamente, como hicieron en Chile con Bachelet, para volver más fuertes ellos. Y van a articular una estrategia de pinzas, donde vamos a tener a la derecha en los medios masivos de comunicación diciendo que los problemas de la Argentina se deben a un exceso de gasto público. Y van a sacar esos dibujitos que muestran que hay 20 millones de vagos que viven de 6 millones y medio de personas blancas y de traje que se esfuerzan todos los días trabajando en el mercado. Y por otro lado los vamos a tener casi con seguridad a los compañeros de la izquierda trotskista, que incentivados por la derecha, como históricamente ocurre, van a exigirle al gobierno popular que haga igualdad y federal. Eso va a suceder, ya está sucediendo ahora, nos corren por los medios de comunicación preguntándonos, ¿ustedes tienen el coraje para decir que van a dejar de pagar la deuda externa? ¿Tienen el coraje para decir que van a retrotraer las tarifas a diciembre del 2015?
Están esperando que pisemos el palito y que nosotros digamos sí, porque nosotros tenemos huevos, tenemos coraje. Y entonces, ¿qué sucedería si dijéramos eso? Inmediatamente, como los mecanismos de construcción de sentido de la derecha están bien aceitados, un sector que seguramente confía en Cristina y confía en nosotros se asustaría y terminaría votando lo que conoce y terminaría fracturando el campo popular. Ya sabemos que eso va a suceder. ¿Saben por qué? Porque el neoliberalismo cultural todavía sigue siendo hegemónico en la Argentina. Incluso, como dijo ayer Cristina, hay parte de las clases populares que acompañan este proyecto y hay parte de las clases populares que, pensando como piensan ellos, tal vez frente a la desesperación de no llegar a fin de mes nos voten a nosotros sin dejar de pensar en lo que pensaban. Entonces, cuando pensamos cuál es nuestra misión, siempre decimos lo mismo. Nuestra misión es la de ser docentes. La batalla cultural necesita que se constituya un sujeto cultural. Ya no es más como fue en el primer peronismo, que alcanzaba con la claridad de la clase obrera industrial para llevar adelante un proyecto de transformación social. Ser laburante en los 50 significaba ser parte de un colectivo, identificarse con el que sufría, construir sentido de pertenencia y de comunidad. Significaba construir mentalmente una suerte de línea que dividía la sociedad entre los que trabajaban y los que vivían del trabajo ajeno. Significaba además sentirse orgulloso de las conquistas que día a día se construían y se alcanzaban. Esa sociedad que es producto de una suerte de lógica industrial que ya no existe, hoy se tiene que complementar. Ni dejaron de existir las clases sociales ni son lo que eran antes. Pero el sujeto político del cambio en la Argentina incluye a la clase obrera, pero le excede. Inevitablemente tiene que interpelar a otros colectivos también, que por ahí son trabajadores, pero no se autoperciben como trabajadores. Marx diría clase en sí, clase para sí. Son en sí una clase, pero no se asumen como trabajadores. Entre otras cosas porque el neoliberalismo generó la sensación que ser laburante es ser una suerte de ciudadano de segunda. Y mucho más estatal. No estoy afirmando, estoy describiendo. Entonces, ¿cuál es el sujeto político que hay que construir? Incluye a los trabajadores, pero le excede. Yo creo que hay que construir un sujeto cultural. Parte de este proyecto se va a sentir, y protagonista de este proyecto se va a sentir aquella persona que tenga una sensibilidad parecida a la nuestra, como Manuel Mandel. Aquellas personas que sientan que late su corazón como late el nuestro. La construcción de un sujeto colectivo que sea protagonista del cambio social se va a dar a partir de una práctica social. Esa práctica social va a tener que ser el ejercicio de la solidaridad. Compañero nuestro o compañera nuestra es aquella persona que ordena su vida en función de la ética de la solidaridad. Aquella persona que entiende que la salvación individual no conduce a ningún lado, que a vos incluso te puede ir bien, pero que no podés ser feliz si al que tenés al lado le va mal. Y ese sujeto, que es un sujeto que se va a tener que mostrar activo frente a las injusticias, va a tener que librar una batalla cultural por lo menos en dos planos. El primer plano es el plano de las organizaciones. Así como se necesita unificar el movimiento obrero en el marco de una única CGT, también se va a necesitar construir una suerte de aparato transversal que unifique a todos los grupos que están siendo agredidos por este proyecto económico y social. Y entonces, como decía Cristina, nuestro proyecto es nacional, popular, latinoamericano, democrático, feminista, ecologista, y vayamos sumando todos los grupos que se sienten perjudicados por este proyecto económico y social y cultural. Incluye a todos los que tengan conciencia del ejercicio disciplinario del poder central. Incluye a aquellas personas que tengan la capacidad de ir en contra de la corriente y decir lo que piensan sin medir lo que piensan las encuestas de opinión. Incluye a aquellas personas que tienen como decisión de vida
enfrentar al poder real en función de un proyecto que lo trasciende. Quienes somos parte del campo nacional y popular, tenemos que tener el coraje de decir lo que pensamos, más allá de lo que nos conviene. A nadie le conviene decir en esta provincia que está a favor de las retenciones, pero somos conscientes que para construir una patria para todos, para que las empresas vuelvan a funcionar, hay que reactivar el consumo interno. Y para reactivar el consumo interno tendrá que poner más lo que tenga más para ayudar a los que tengan menos. ¿Qué quiso decir? Que no hay forma de hacer andar la rueda de la economía y construir bienestar si quien tiene más no es capaz de ceder parte de sus ganancias pensando en quien tiene menos. Porque incluso es la única manera de garantizar que siga teniendo algo. Ahí tienen a los empresarios pymes que se dejaron llevar por los cantos de sirena del PRO, que votaron pensando que iban a votar un gobierno pro mercado que los iba a ayudar a tener más dinero. ¿Qué terminó pasando? No solamente perdieron dinero, sino que incluso perdieron estatus. Y hoy sin dinero y sin estatus están viendo cómo hacen para decirle a su familia que se equivocaron y que esperan que vuelva la yegua, que se queden tranquilos, que la yegua vuelva. Organizar a las organizaciones, articularlas, pero también nosotros tenemos que ser más creativos de lo que fuimos hasta ahora, porque se hablaba recién de volver mejores. ¿Y qué significa volver mejores? Bueno, significa, en primer lugar, ponernos a nosotros mismos frente a nuestras propias contradicciones y tratar de superarnos. Necesitamos renovar nuestro arsenal teórico y discursivo. No alcanza con decir que vamos a hacer lo mismo que hicimos hasta el 10 de diciembre del 2015 para volver, ni para construir un nuevo sentido. Quien piensa además que gobernar la Argentina después del desastre que dejaron estos tipos va a ser exactamente lo mismo que lo que fue hasta hace unos años atrás se equivoca. Va a haber que ser muy creativo para poder lograr hacer andar la rueda de la economía, va a haber que ser muy valiente para poder explicarle a la gente medidas que seguramente van a ser muy traumáticas, y además va a tener que ser muy generoso para poder convocar a distintos sectores que seguramente teniendo intereses parecidos a los nuestros tendrán visiones distintas. Entonces el plano de la discusión de ideas va a ser un plano fundamental, porque no se trata solamente de plantear modelos de país a pincelada gruesa. Eso te puede alcanzar para ganar la elección, pero para construir un nuevo consenso social que dé origen a un nuevo contrato social, se va a necesitar tener algunas ideas en claro y ponerle el cuerpo a esas ideas. Nosotros somos de los que pensamos que la construcción de una nueva Argentina requiere, entre otras cosas, un nuevo lenguaje, la circulación de un nuevo discurso, porque también desde la construcción de las palabras se construye el pensamiento colectivo. Este sujeto que hablábamos recién es un sujeto que tiene que ser mucho más autónomo de lo que fue en el pasado, que incluso tiene que ser mucho más disruptivo de lo que fue en el pasado. Es un sujeto que tiene que tener la capacidad de perfeccionarse a sí mismo y que tiene que tener además la capacidad de poder generar crisis en el sentido común del otro para poder incluirlo al otro en el propio proyecto. Es necesario darle espacio al pensamiento crítico creativo. Hay que crear cosas nuevas. El poder no es solamente poder sobre, poder de dominación. El poder tiene una dimensión creativa de realización material. Quienes militaron toda su vida en el peronismo saben de lo que hablo, porque el general Perón se caracterizó por inventar lo que no existía y por incluso generar necesidades en lugares donde era inevitable la posibilidad de pensar una forma de vida alternativa.
Cuando se creó, por ejemplo, para que trabajaran los peones de campo, el contrato del peón rural, el estatuto del peón rural, o cuando se creó, por ejemplo, la posibilidad de que los hijos de los laburantes vayan a las universidades públicas y tengan la posibilidad de mejora social y de ascenso social. No existía ni expresa la demanda de poder romper con esa barrera que generó la desigualdad. Porque el neoliberalismo cultural ha provocado que incluso sectores marginados sientan hasta una suerte de admiración, casi sádica, por aquellas personas que lo han condenado a esa existencia. Yo he visto mil veces, y a ustedes seguramente le habrá pasado, gente que dice: yo no puedo pagar la factura de la luz y la del gas, pero por lo menos ahora no me mienten. Bueno, hay gente muy humilde que le han hecho pensar que son accionistas de Delor y de Desur. Hay gente que ha pensado, por ejemplo, que los planes sociales eran mecanismos para alimentar vagos y no se ha dado cuenta que porque esos planes sociales dejaron de funcionar, entre otras cosas, por ejemplo, dejó de andar la rueda del consumo, gente porque había sido exitosa en la vida de manera individual con su esfuerzo y con su mérito, y no se dio cuenta que había un Estado que trataba de incentivar la rueda de la economía. Bueno, ahora también esas personas piensan muchas veces que si les va mal no es por culpa de que hay un gobierno que está tratando de expoliar la riqueza de la Argentina para favorecer a las grandes corporaciones, sino es por culpa suya. Y esto es clave, porque hay sectores populares que acompañan al PRO y que van a acompañar a Cambiemos, y que incluso si nos llegara a tocar gobernar la Argentina se opondrían a la propuesta del país que nosotros tenemos, por el solo hecho de que han comido mierda los últimos 30, 40 años de su vida y entonces les cuesta diferenciar una cosa de la otra. Los medios masivos de comunicación han trabajado en la performación de un modelo cultural, de una suerte de esquema de razonamiento que muchas veces es dificilísimo de romper. Y contra eso también tenemos que pelear. Por eso ayer Cristina hacía la distinción entre sectores populares que estaban del lado de ellos y nos llamaba a ser creativos a la hora de poder interpelarlos. Cuando hablamos de construir una nueva subjetividad, hablamos entre otras cosas de mecanismos para tratar de provocar el pensamiento colectivo sin pensar por el otro, tratando que el otro piense por sí mismo y alcance un nivel de razonamiento que le permita liberarse de las principales cadenas de dominación, que son las cadenas de dominación cultural e ideológicas, a las cuales nos han sometido a lo largo de por lo menos desde la dictadura militar hasta acá. Esa es la construcción de una nueva subjetividad. Una subjetividad que va a tener como compromiso militante la de tratar de fundar un nuevo orden social basado en una república de iguales. Y discutir la igualdad también es un tema importante en la Argentina, porque se discutió la pobreza, tratando de escindir la pobreza de la desigualdad. Si quieren un ejemplo práctico de lo que significa fundar una nueva subjetividad y llevar adelante la batalla cultural en la Argentina, está dada en la determinación de que a partir bajo la lógica de un proyecto nacional y popular es la riqueza en la Argentina. Hay que discutir quién produce la riqueza y cómo se distribuye. Y un segundo ejemplo es que para defender los intereses del pueblo y no para defender los intereses de las corporaciones. Y la campaña electoral va a tener que ser también un espacio de reflexión colectiva, porque no se trata solamente de decir lo que la gente quiere escuchar para ganar votos. Vamos a tener que animarnos a decir cosas que tal vez no estén de moda y muchos compañeros o muchas compañeras no estén dispuestos a escuchar. Pero yo francamente les quiero decir que esta campaña electoral, sea cual sea el candidato o la candidata, va a ser la posibilidad de darle la estocada final al neoliberalismo cultural si nosotros estamos a la altura de las circunstancias. Y hay que asociar valores con ideas. Y como hablábamos recién, que cada lucha cultural se tiene que enraizar en una suerte de pensamiento crítico. Cada pensamiento crítico se tiene que enraizar también en pintando un nuevo horizonte. Entonces, cuando nos toque decirle a las vecinas y a los vecinos de nuestro barrio por qué militamos, antes de decirle por quién tienen que votar y darle la boleta,
con un nombre a la Argentina. El primer día que nos toque gobernar la Argentina, se cierra la oficina del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central porque la soberanía de los argentinos reside en la voluntad popular de los argentinos. Y digámosle que vamos a tener el coraje de ir a discutir también qué hay que hacer con las tarifas, porque las tarifas públicas son insostenibles de la manera en que están planteadas. No existe salarios en pesos y tarifas en dólares. Y habrá que renegociar los contratos con las empresas. Pero si las empresas de servicios públicos no están dispuestas a renegociar los contratos, habrá que nacionalizar las empresas de servicios públicos. Que sepan que nosotros que vamos por este camino. Y obviamente no se va a poder hacer andar la rueda de la economía si no terminamos con la especulación financiera. Así que sepa también quien nos vote que una de las primeras medidas que vamos a tomar cuando lleguemos a la Casa Rosada es la constitución de una comisión especial investigadora que determine la responsabilidad en el endeudamiento y la fuga de capitales que permitió en los tipos de fuga del Banco Central por el que explique el señor Caputo dónde fueron los 23.000 millones de dólares que le regalaron al JP Morgan, y que explique el señor Sturzenegger, y que explique las autoridades actuales qué hacen con la reserva de los argentinos. Endeudaron por 150.000 millones de dólares a la patria, no hay un solo dólar acá. Permitieron la fuga de capitales. ¿Cómo podemos recuperar la soberanía política si no ponemos en tela de juicio el proceso de vaciamiento del cual hemos sido víctimas? Y además de esto, no los productores agropecuarios, pero sí los comercializadores de grano, van a tener que saber que es imposible ejercer la soberanía popular si no retrotraemos algunas medidas absurdas que ha tomado este gobierno. Porque en un gobierno popular, los dólares de los argentinos se quedan en los argentinos y los bienes para poder darles potencia a la industria. Y si no entienden que es necesario liquidar las reservas y las divisas de la Argentina, habrá que nacionalizar el comercio exterior, porque la pero Cristina o quien esté al frente de la Casa Rosada va a necesitar poder propio. Y una de las grandes tareas que tenemos por delante es tomar con coraje y con valentía y con decisión la oportunidad histórica de dar por terminado un ciclo. Va a hacer falta que el movimiento obrero organizado le pegue una patada en el culo a la burocracia sindical y que haya trabajadores al frente de las organizaciones de los trabajadores. Ningún burócrata cómplice que le entrega los objetivos puede estar al frente ni de la CGT ni de la CTA. Compañeras, porque es imposible pensar una transformación estructural de la sociedad argentina si además de luchar por la bandera digna de la interrupción voluntaria del aborto o del embarazo, solamente con una conquista innegable que baja por el poder real y que se vive de ocupar espacio, que la próxima vez que me inviten a nominar a más mujeres que varones en esta mesa. No hay forma. Muchas veces nos dicen, ¿no?, y decimos nosotros que somos un movimiento conducido por una mujer, pero nos cuesta deconstruirnos los varones. Nos cuesta ceder poder. Y si nos cuesta a los varones que estamos de este lado de la grieta, imagínense lo que nos va a costar sacarle el poder y los privilegios a los varones de los grupos financieros internacionales, de los grandes bancos de inversión, de las grandes cerealeras, de las grandes empresas prestadoras de servicios. Imagínense lo difícil que es eso. Hay que organizarse, hay que elevar el nivel de conciencia, hay que militar muchísimo más, pero hay que fundar una nueva ética
que es la ética militante. A partir de ahora, no solamente hay que tener vocación de servicio, sino hay que tener vocación de poder. Y vocación de servicio y vocación de poder van de la mano. No se puede poner en crisis este orden social existente si no fundamos una nueva ética, una ética de la igualdad, una ética de la solidaridad. Yo decía recién, con esto termino, que la palabra que eligió Cristina para nuestro instituto es patria, porque es la palabra que nos cobija a todos. La patria es la igualdad. Fue muy clara ella cuando dijo que la patria era el otro. Pero quienes venimos de la tradición alfonsinista, durante muchos años utilizamos otra palabra para poder caracterizar este horizonte ético, que era la palabra democracia. Y la democracia es solidaridad. La ética militante tiene que lograr articular ambas palabras, ambos conceptos. El concepto de la democracia y el concepto de patria. El concepto de igualdad y el concepto de solidaridad. Una patria libre, justa y soberana es una patria donde somos todos iguales, sin distinción de credo, sin distinción de capacidad económica, sin distinción de género, cuya única distinción legítima debería ser el esfuerzo personal y la capacidad de poder articular en el marco de un proyecto que nos trasciende. Para construir el proyecto de país con el que sueña Cristina, necesitamos acompañarla con más fuerza, con más creatividad, de lo que incluso la propia compañera ha dado hasta acá. Cristina necesita, y el proyecto nacional necesita, que haya cientos de miles de compañeras y de compañeros que estén dispuestos a hacer lo mismo que está haciendo ella. Dar la vida por la patria, dar la vida por la democracia y dar la vida por un proyecto que nos trasciende.